Sí, La verdad, mira, envenenado, porque primero que había un estado de necesidad. O sea, a ver, el juez no puede tardar, la dejó a la víctima librada 12 horas cuando tenés un tipo que tiene antecedentes penales por violencia de género con condena, lo cual, a ver, habilita al Departamento Judicial directamente a detener, ¿entendés? Y el estado de necesidad anula cualquier acción típica. Entonces, si vos tenés todas las cámaras en la puerta, tenés ya habilitado el fiscal, falta de huevos, perdón, pero es así. O sea, vos tenés habilitada el ya, fiscal del Patricio momento que tenés Lugones. completamente, porque si tenés un estado de necesidad, a ver, vos tenés una propiedad que se está prendiendo fuego, los bomberos ¿qué hacen? Van, rompen la puerta, entran y apagan el Claro, fuego. Eso es lo aparentemente el mismo. fiscal pidió varias veces el Pero allanamiento. el fiscal tiene que actuar directamente de oficio, no Puede necesita actuar, cuando claro. el Ujú. juez, Sí, porque, ante exacto. la situación que el juez ni hablar, ¿no? Realmente es repugnante, porque si tenés el juez que no te habilita la orden, el fiscal, ante el estado de necesidad, ya Ujú. anula la acción típica de cualquier reclamo que se le pueda hacer al fiscal después. Entonces el fiscal directamente tiene que decirle a la policía, que es el auxiliar de la justicia, le tiene que decir, rompe la puerta y entra. Claro. ¿Entendés? Doctor Sigal, Directamente. yo quiero Sí. explicar brevemente y usted seguramente estará de acuerdo por qué sucedía esto. Porque, como se dice en la jerga, la estaban dejando enfriar. ¿Qué significa esto? Es como cuando un Tal grupo comando cual. hace un robo, se guardan durante unos días hasta que pase el estrepitio mediático. Claro. En este caso, a ella la estaban dejando enfriar porque para que se diluyan en caso de que existan ciertos estupefacientes en sangre y para que bajen las hinchazones, los moretones y las marcas que su mamá Mabel vio el 4 de octubre, que fue el cumpleaños de la mamá, Exacto. y la vio por última Pero, vez. pero 19 a ver, días sin verla. pero tal cual, y hay una acción, a ver, a ver, la justicia no puede permitir que el imputado tenga la posibilidad de dejar enfriar, porque es tal Exacto. cual Exacto. es Porque lo son que las vos pruebas. decís, Porque además, pero son o las pruebas. podría Entonces, haberla el fiscal, matado, no sabemos en pero qué la situación dejaron de librada a violencia, su o podría haberse suerte, escapado Guadalupe, también. O sea, cualquiera de las dos pero alternativas era también, a gravísima. ver, el tipo no bajó a comprar un chupetín, el tipo bajó a tomar la temperatura de la situación. Sí. Exacto. Y vos en ese Claro. momento, a Ujú. ver, cuando el imputado hace que realiza este accionar, le dio de comer a la fiscalía para imputar la privación de la libertad sin Exacto. problema. Exacto, Porque porque la mentira directa que el tipo dice, no, en mi casa no está y Claro. después la encuentra, le dio la herramienta a la fiscalía ahora para imputarlo y detenerlo. claro, pero Pero, también a cuando él ver, obvio, sale, da a entender cómo voy a tener secuestrada a una persona. Yo estoy saliendo y entrando de mi domicilio tranquilamente. exactamente, Es ahí está, bastante ahí, astuto, pícaro, chanta, como quieras decirlo, delincuente, porque sí, pero ahí metió la pata, porque, a ver, obviamente si hay un suministro de droga, que después con la declaración de la víctima o de cualquier testigo podés dilucidarlo, la ley 26485 de violencia de género establece esto directamente y obviamente agrava, si después aparece la figura del suministro de droga, que es violencia psicológica. ujú. A ver, una herramienta que tiene el violento justamente es suministrarle drogas para poder mantenerla bajo su ala y mantener la acción, sea Ujú. la amenaza, la lesión, porque la ley es clara, la ley dice que cualquier figura típica está agravada por la ley de violencia de género, entonces vos ya tenés un suministro agravado con la privación ilegal de la libertad y después le sumás las lesiones, las amenazas Y la y, violencia a ver, económica, él le manejaba los la shows de los violencia últimos tiempos. económica, física, Es muy parecido, y me exactamente. gustaría Exacto. que Mariel diga lo que estaba diciendo, hablamos fuera del micrófono, es muy parecido al caso de Julieta Prandi en este punto. En el cual, ¿qué tal, doctor? En el cual ¿Cómo le va? parte de Un la gusto. pareja, digamos, uno desde afuera cuesta imaginarse por qué quizás a la primer síntoma de violencia la mujer no dejó la casa o no lo denunció o no pudo salir de esa situación. Porque está Por, inmersa en ese contexto. exactamente, y porque el manejo es psicológico, económico, aislamiento emocional, corte con todo su entorno, es muy difícil para una mujer en ese contexto, sumado a que quizás todavía lo quería o había un Ujú. vínculo afectivo, poder salir de esa situación. Y esto es lo que también hay que ayudar a entender a la gente y por qué la importancia de que el entorno denuncie, porque la propia víctima no No puede. puede.
No puede. Hay una película que Exactamente. se llama Romper el Círculo, que los invito a todos a que la Ujú. vean. Es ese, ¿viste? Voy a minimizarlo con este ejemplo. ¿Viste cuando decís, tengo que empezar a hacer actividad física, tengo que empezar a correr, y estás en un círculo vicioso que mañana empiezo y no podés, y no podés, y no podés? Es romper la inercia y pegás y haces el salto y decís, hoy me pongo las zapatillas y salgo a caminar. Bueno, ese círculo, pero gravísimo, es, hoy me voy de acá, no, me voy, te amo, él me ama, él lo hace porque me cuida, todo, hasta que se rompe ese círculo. Y cuando la mujer se da cuenta, que espero que sea el Ah. caso este, Ujú. ya no hay vuelta atrás y va con todo. Y Exacto. yo creo que ella va a poder, y creo que su regreso al escenario con Bandana la va a ayudar mucho, y ojalá que así sea, doctor. Exactamente. Pero a ver, se cumplió exactamente la violencia psicológica, se cumple a rajatabla. Sí, de Entonces, manual. si vos tenés Ujú. humillación, deshonra, desacrédito, manipulación, aislamiento, el aislamiento justamente acá lo tenés atado con el darle droga. Bien, Claro. entonces ahí tenés el suministro está penado, entonces tenés un montón de delitos sin concurso real. Mm. Ahora, lo que no puede volver a pasar, imagínate si esto pasa en un caso que es conocido, que tenés las cámaras en la puerta, pobrecita Sí, no, la estás, víctima. estás a la buena de Ujú. Dios, eso claramente es la Exactamente, conclusión. pero ¿Es habitual que un juez tarde tanto en ordenar un allanamiento o más allá de las especulaciones del encubrimiento o la ayuda, digamos, porque era un personaje, un funcionario político? no, a ver, la realidad es que, a ver, lamentablemente pasa esto permanentemente. Hay algunos departamentos judiciales en los cuales yo tengo, en los cuales tengo estudio jurídico que no pasa ni loco. A ver, te doy un caso. Anteayer el juez Castro tardó 1 hora y media el Moreno General Rodríguez en dictar la detención y lo detuvo inmediatamente al imputado, porque ya tenía, y encima es el mismo caso, o sea, tenés el caso que tiene los antecedentes penales, y el juez tardó 1 hora y media porque se agarró del antecedente penal para directamente Ujú. ordenar Claro. la detención. Pero no te puede pasar nunca que tarde 12 horas un juez. ¿Sabés cuándo ordena el juez el ¿Qué allanamiento? aducía el juez Cuando- para no ordenar el a allanamiento? ver, el juez, cuando la policía toma esta comunicación con la víctima, se prende la antena del teléfono de ella en el domicilio del imputado. Ujú. Entonces, recién ahí, ordena la detención y ordena el allanamiento. Es una vergüenza. Una vergüenza. Lo tendría que haber hecho 8:30 de la mañana, pero el fiscal, cuando vos ves que el juez no te habilita... Pero él alegaba el fiscal- que no era su competencia. ¿Qué es lo que alegaba? Sí, porque ahí se empezaron a pelear respecto de la jurisdicción dos jueces que también, a ver, vos no podés poner a la víctima Discútanlo en medio de después, una ¿no? pelea En judicial. todo caso, ordenen el Claro, allanamiento, discutilo después vemos. y después- el allanamiento ordenalo, después, a ver, si la competencia le correspondía al otro, lo charlamos después, Claro. y un juez no puede nulificar al otro respecto a la orden de allanamiento, menos cuando te da positivo, porque si vos encontraste a la víctima en el departamento, ya te dio positivo el allanamiento, no hay más nada que discutir. Claro. Pero estas discusiones no pueden interponerse con la vida de la víctima jamás. Sí. Es Doctor, una vergüenza, la verdad, es para agarrarlo a los dos jueces y tirarlos a un jury sin menoscabos. hay una Realmente. pregunta, Sí. hay una pregunta que es la que todos nos hacemos, que es que ella ahora está contenida, no quiere estar con su mamá, la madre la entiende, respeta su espacio. La verdad que la señora es médica, es súper clara en el concepto, Sí, Mabel. y muy Mabel y muy instructiva escucharla de cómo debería actuar un padre en este lugar, porque ir en contra de una persona que no está bien en su psiquis es ponértela más en contra aún. Ella la dejó, está con sus amigas, tranquila, todo bien. Ahora, ¿qué pasa si cuando ella tenga que volver a la vida decide no denunciar y volver con él? ¿Qué hace la justicia? A ver, en este caso la justicia tiene herramientas para agarrarse porque, a ver, la privación ilegal de la libertad se puede tranquilamente investigar de oficio. Entonces, pese a que necesita sí o sí la declaración de la víctima, porque la declaración de la víctima te va a encuadrar un montón de cosas, el suministro, las amenazas, las lesiones, las tenés, obviamente las podés constatar y ya las constataron en el Hospital Fernández cuando la víctima entra.
Pero, a ver, Incluso las de siempre vieja pasan data los- también. Las de vieja data Las de también. vieja data también, tal cual. Entonces, igualmente, sin perjuicio de esto, siempre vas a necesitar la declaración de la víctima para cerrar la calificación legal, ¿se entiende? Ujú. Pero no la va a necesitar. Lo que hay que modificar, yo los escuchaba antes y me tocó en carne propia, la ley de salud mental es una vergüenza. Yo me pasó con mi hermano hace muy poco, hace Sí. unos meses, que me lo externaron de una internación porque por el solo dicho de él. Entonces, una persona Es que está así. con un cuadro psiquiátrico no puede, no tiene discernimiento, ni intención, ni libertad Exacto, para es, decir si es va a parte quedar de la internado o no. patología. ¿Pero a quién, Exacto. pero a quién le está conviniendo esto? No lo puedo entender. Es un No, Porque- en realidad tema no tiene... ideológico. Es un tema ideológico. Sí, En su es momento- momento ¿Qué es? porque es ideológico. si- Claro, si- se si vos sancionó en ves a- 2010. Sí. Claro. Eh, Exactamente, pero si vos lo desmenuzás, Guadalupe, a ver, no le conviene absolutamente a nadie porque cuando una persona es peligrosa para sí o para terceros, directamente la ley de violencia de género debería establecer que cualquier persona, más un familiar, puede firmar su internación hasta después, obviamente, se evalúa el cuadro. Claro. Pero realmente te pone en una situación a la familia de indefensión terrible. total. Esta ley que tenemos de salud mental necesita una modificación urgente Sí. y espero que ahora Ujú. cuando terminen las elecciones el Congreso se ponga a laburar de verdad en esto. Mira, de esta ley Totalmente. se viene hablando, lo último que digo. Ujú. ¿Ustedes recuerdan la del chico Mercenac de apellido que iba caminando por Cabildo y José Hernández? Sí, que y uno le el tipo pegaron un empezó tiro. a tirar. Sí. Hasta hace poco, en el bar de la esquina, que no existe más, que se llamaba Manhattan, estaban los tiros, porque yo paso por ahí, y estaban los tiros clavados en la pared, en la chapa Sí. del local. Bueno, la persona que le había puesto los tiros ya tenía varias denuncias. Digo, ahí se empieza a hablar de qué Es- hacemos con es- alguien que tiene salud mental, que tiene un arma, que está Y va, suelto por la y va a calle. seguir Y pasando, eso y va a fue seguir hace muriendo 20 años. gente, y va a seguir muriendo gente porque no se cambia la ley de salud mental. Es como una tragedia que uno se la ve venir y Un no loop, puede es hacer un loop. absolutamente nada porque es muy difícil internar a una persona contra su voluntad. Como mucho, te la dejan una semana, 15 días, pasó con Maradona, pasó... Es increíble. Me acuerdo haber entrevistado al presidente de la Asociación de Psiquiatría de la Argentina hace unos años y que me contó cuando sancionaron la ley, las reuniones previas en comisión convocaron al CELS, organismo de derechos humanos, con el prejuicio de que los manicomios eran centros de detención No, bueno. clandestina de gente durante la dictadura. Bueno, con ese sesgo Sí, bueno, ideológico Pero es Guadalupe, que estamos en democracia. pero ahora claro, cambió. pero A ver, no, pero es una no, a ver, no locura. consultan a psiquiatras y consultan a organismos de derechos humanos, que por supuesto hay que contemplar Pero- los derechos humanos, pero primero está la opinión de los médicos No, y psiquiátricos, a psiquiatras, terceros, ¿no? porque si vos tenés una persona con su discernimiento alterado, vos tenés que cuidar a la sociedad. Entonces, en pos de cuidar a la sociedad, vos tenés que restringir la libertad de la persona que tiene sus facultades alteradas. Pero esto es una cuestión de sentido común, y el Sí. sentido común tiene que regir al derecho también. Entonces, porque es el uso y costumbre, es más, es una de las fuentes del derecho. Entonces, nunca podés poner la libertad de una persona que tiene las facultades alteradas contra la seguridad pública y la vida de las personas. Sí, ¿bien? claro. Terminó Entonces, pasando, eso no tiene... perdón, pero claro, bien. terminó Sí. pasando con el policía en Figueroa Alcorta que fue a defender Sí, a que una lo- gente que lo estaba acuchillaron. haciendo y lo acuchillaron. Sí. Exactamente, y después termina procesado el policía. Que vos sabés qué lográs con esto, que después el efectivo que tenga que actuar en el momento que pasa algo, no lo haga por miedo a después a ir preso, Claro. entonces dice, no me meto y deja que mate a una persona. Entonces se empieza a desvirtuar todo el código, se desvirtúa justamente el deber de cuidado de cada uno. Así es. El tema también lo doctor. hacen con los criminales. Sí, sí, por eso es un tema ideológico. Es un tema ideológico. La misma doctrina que aplican con lo delincuente la están aplicando para Sí, las con personas que... personas con enfermedades mentales. Exactamente. Sí, Exactamente, es así, tal cual tal eso. cual.
Ujú. Es realmente una vergüenza, así que esperemos realmente que se modifique y los jueces déjense de joder porque tenemos un país que muere una mujer cada 36 horas. Sí. Entonces, muchachos, empiecen a Ah. aplicar de verdad, respeten la ley 26.485, que pese a todas las fallas que pueda llegar a tener, tiene todas las herramientas para cuidar la vida de la mujer. Entonces, Ujú. muchachos, déjense de romper los huevos y apliquen el código. Nada más, es lo único que tienen Tan que simple hacer. como eso. Ahí va. Doctor, Tan muchísimas simple como gracias. eso. Muchísimas Un beso gracias. grande, Guada. Gra- Un saludo a todos. Gracias, chicos. A saludos. disposición. Era Leonardo Sigal, bueno, abogado, bueno, Hay- categórico, nada que agregar. Sí. Algo para